Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Luis Luaces, Luis Luaces. En primer lugar, decir que voy a hablar en español, ya que este es un evento internacional y no hablo en inglés porque no me defiendo muy bien, que si no también lo hacía. Entonces, espero que todos estéis bien, de salud, ¿vale? Ya que en estos momentos tan complicados es lo más importante, ¿vale? Y asimismo, quiero dar un apoyo lo más fuerte posible y lo más grande posible a todas las personas y organismos que forman parte de esta muestra, que año tras año se implican de lleno, dejando a un lado sus vidas y que hacen posible que este acto tenga tan grandes dimensiones y repercusión en todo el mundo. Llevo varios años participando en esta muestra de distintas maneras y lo que pretendo resaltar es el cariño, el compromiso que tiene la gente que organiza este evento. La cantidad de amigos que se consiguen, ¿vale? Es impresionante. El intercambio cultural y también, como no, la participación en eventos que supuso para mí algo muy importante, ¿no? Como es en Serra del Rey, en Mos, incluso en Bulgaria, ¿vale? Que, por cierto, quiero agradecer a todos ellos que hicieron que, o sea, que me dieron la oportunidad de presentar y de dar valor a lo que son mis obras, ¿no? Y al mismo tiempo llevar a otros lugares pues lo que es nuestra cultura y nuestro arte. Además, es un placerazo impresionante cuando llegas a un sitio o cuando todos los años nos vemos en Camariñas o bueno, en todas partes y ves que seguimos los mismos, que está la misma gente. Es un placer eso es una maravilla. Lo que disfrutamos entre nosotros, lo que hablamos, lo que conversamos, todo lo que decimos, ¿vale? Este año para mí es especial ya que por primera vez con mi nombre propio participo en la muestra, en el Arte en Caixa y me sale un poquito mal que al final no se pudiese hacer el desfile, ¿no? Pero bueno, para el año va a ser mucho y mejor. Y nada más, despedirme con un gran abrazo para todas las delegaciones, para todos los organizadores y darle un ánimo impresionante, una fuerza impresionante. Y nada, que para el año que viene va a ser impresionante esta muestra. Pues nada más, un abrazo para todos.